Quizás la tradición religiosa más importante del país es la veneración a la Virgen del Cisne. Hoy en Punto de Vista analizaremos este importante acto cultural religioso que tiene enormes implicaciones económicas y sociales para la vida de Loja. Acompáñenos. Esta noche, para hablar sobre la perspectiva histórica que la presencia de la Virgen del Cisne produce en Loja y en el país, nos acompaña el doctor Carlos Mena, licenciado en Artes e Historia, profesor de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es un estudioso de los temas relacionados con la Virgen del Cisne. Nos acompaña también como representante de la Iglesia Católica el padre Hernán Ojeda, párroco del Pedestal. En el primer reportaje de hoy, el equipo de Punto de Vista hizo una cronología histórica de la veneración de la Santa Imagen de la Virgen del Cisne, replicada en la Virgen María. Veamos. La Virgen María del Cisne recibe su nombre como parte de la tradición que comenzó en Europa con miembros de la denominada Orden de los Caballeros del Cisne, que elevaban templos en honor a la Virgen María en la cima de las montañas, especialmente en Francia, Alemania y España, bajo el cuidado de los padres franciscanos, comunidad que durante el tiempo de la colonia llegó a la región en compañía de Alonso de Mercadillo, fundador de Loja, creando así el culto a la imagen. Pasó por el Cisne Fray Luis López de Solís, que venía en visita, porque él era el obispo de Quito, venía de visita, pasó de Guayaquil a Loja por el sector del Cisne. Entonces él vino a Loja y aquí celebró un concilio quitense. Y al pasar por el Cisne encontró una semejanza con su país. Él pertenecía a la Real Orden de Caballeros del Cisne y parece que él le bautizó con la Virgen del Cisne. Y enviaron a unos indios a Quito para que mandaran a tallar la imagen de la Santísima Virgen del Cisne con el mismo artista español Diego de Robles que había tallado la Virgen del Quinche. En 1594, al poco tiempo de establecerse con la imagen en este pueblo, azotó a la región una fuerte sequía, razón por la cual los moradores del Cisne se trasladaron a otro sitio llevando consigo a la venerada imagen de la Virgen. A partir de 1610 al 12, Diego de Zorrilla, que era el corregidor de Loja, él dio una orden que llevaran a los indígenas del Cisne a Chuquiribamba con su imagen, precisamente por la sequía, la imposibilidad de la vida allí. Quemaron las casas, las chozas y les trasladaron a Chuquiribamba. Al llegar a Chuquiribamba se desata una tempestad que dice la historia, dicen las tradiciones, que los árboles los sacaban, los tronchaban de raíz. Entonces los de Chuquiribamba dijeron, bueno, váyanse, regrésense a su casa y llévense su Virgen. Ese mismo año, los indígenas levantaron un santuario a la Virgen que fue el primero. Luego vinieron otros hasta que en 1934 fue construido el que se mantiene hasta la actualidad. Dice Monseñor, el reverendísimo Francisco Javier Riofrío, que tiene su historia tan hermosa sobre la advocación de Nuestra Señora del Cisne, que iba tanta gente y tenían que dormir sobre los cerros pelados allí, que era una barbaridad de cómo iba la gente y no tenía ningún consuelo, ninguna comodidad allí. Que entonces los de la cofradía le pidieron aquí al municipio de Loja, y el municipio le pidió a Simón Bolívar que dictara un decreto trasladando la fiesta de la Santísima Virgen del Cisne desde donde estaba localizada acá a Loja. Y desde aquella época, año tras año, se cumple la tradicional peregrinación.
La fe en la Virgen del Cisne está arraigada en el pueblo lojano y se transmite de generación en generación. Ha sido llevada a todo el país y el mundo gracias a los emigrantes lojanos. Ha sido llevada a todo el país y el mundo gracias a los emigrantes lojanos que comparten su devoción y fe en la milenaria advocación. La devoción de la Virgen del Cisne en Loja, pues se puede decir que es como la sangre de lojano. Hablar de la Virgen del Cisne es hablar de lojano. Licenciado Mena, buenas noches, bienvenido. Desde su visión histórica, ¿cómo se origina la devoción a la Virgen del Cisne? Bueno, al respecto existe una tradición, las leyendas al respecto nos dicen que pues la Virgen alrededor de 1590 comenzó a acompañar a una muy sencilla pastora de Ambocas, como se llamaba antiguamente el Cisne. Esta señora pues le acompañaba en sus labores de pastoreo y le ayudaba a hilar la lana de las ovejas. Nos dice que alrededor de 1594 se registra pues una sequía en la región del Cisne y que entonces pues cuando los habitantes de Ambocas quisieron dejar su territorio para trasladarse a otro lugar, se dice que la Virgen les prometió pues que si se quedaban en su sitio natal, ella haría de intercesora y les protegería para que jamás pudieran volver a tener hambre. ¿Cuáles eran las características sociales y culturales de la población a la que usted se refiere? En realidad era una población de indígenas pues que vivía principalmente de la agricultura, de la ganadería, concretamente del pastoreo. Entonces para ellos era muy importante la presencia de las lluvias. Era pues su modo de sobrevivir. Al sobrevenir en 1594 esta sequía, pues se dice que la Virgen se aparece el 12 de octubre de 1594 a los indígenas y les ofrece su protección, y que a partir de ahí entonces pues desde esa fecha se desencadena toda una serie de manifestaciones espirituales basadas pues principalmente en el amor, en la entrega, en la esperanza, en la fe. ¿Desde qué año viene esta devoción católica? La historia registra precisamente esa fecha que acabo de citar, el 12 de octubre de 1594, como el arranque, diríamos así, como el inicio de estas manifestaciones espirituales. Pues luego de esto, con la promesa de la Virgen hecha a la población, los habitantes del Cisne querían tenerla en su santuario, ¿no? En un santuario que la Virgen misma les había pedido que construyeran en su honor. Y entonces ellos se trasladaron a la ciudad de Quito para que el escultor Diego de Robles les esculpiera esta imagen. Y luego, teniéndola ahí, pues arranca esta serie de manifestaciones, una sucesión de manifestaciones realmente impresionantes basadas en la fe. Gracias. Padre Ojeda, buenas noches, bienvenido. ¿Qué representa para el mundo católico la presencia de la Virgen del Cisne? Pues primero, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica va desarrollándose paulatinamente a nivel universal y con su influjo va transformando la sociedad, ¿no? Allá en Europa, en el siglo XIV, en el siglo XV, pues comenzaron primero el Renacimiento, ¿no? A buscar dónde expandir, dónde llegar con la evangelización, y pues se descubrió América, y junto con América vino también la Iglesia, ¿no? Acompañaban a Cristóbal Colón y a todos los descubridores la Iglesia, los franciscanos, los dominicanos, varias órdenes religiosas, y desde allá vinieron, ¿no? A buscar nuevos campos, a buscar nuevas almas, si es que se quiere. Aquí lo encontraron pues un terreno virgen, ¿no? Y aquí, en los 100 años de evangelización que comenzó a darse, pues de pronto surge esta devoción a la Santísima Virgen del Cisne. ¿Es una tradición que tiene una influencia española? Yo pienso que sí, porque los que vinieron de allá todos son españoles. Los que estaban encargados de evangelizar, sobre todo el Ecuador, parte del Ecuador, en este caso la doctrina de Ambocas pertenecía a los franciscanos. Yo creo que los franciscanos pues tenían, ¿no?, renombre aquí en el Ecuador porque habían comenzado a construir, comenzado a desarrollarse en Quito con la escuela quiteña,
y supongo que ellos ya evangelizaron, ya estuvieron en esta región, en esta parroquia de Ambocas, porque la parroquia rural en ese tiempo se llamaban doctrinas. Entonces ellos estuvieron en la doctrina de Ambocas y sembraron en el corazón de los indígenas esta devoción a la Santísima Virgen, y creo que ellos, ¿no?, los franciscanos, fueron los que guiaron, los llevaron que les acompañaran a los caciques, a los indígenas del Cisne, para ir hasta Quito, ¿no?, y traer desde allá la imagen tallada por Diego de Robles. ¿Qué advocaciones son contemporáneas a la de la nuestra imagen de la Virgen del Cisne? Cuenta la historia de que Diego de Robles construyó 3 imágenes, ¿no?, la del Umbicí, la del Quinche y la del Cisne. La del Umbicí, la que permaneció en Guápulo y luego se quemó, desapareció prácticamente esa obra propia de él, se quemó integralmente. La del Quinche, que él hizo para tratar de ver a quién donaba, a quién daba, ¿no? Pues por eso no hubo demanda, él tuvo que viajar hasta Oyacache, hasta una tribu que está limitando entre Oriente y la Sierra. Hasta allá llevó la imagen y allá nos cuenta que cambió con madera de cedro. Y la otra imagen que suponemos, yo estoy seguro de que fueron los franciscanos los que mandaron a hacer con Diego de Robles y fueron con los de El Cisne a traer esa imagen. Doctor Mena, desde la perspectiva artística que usted representa, ¿qué representa para el mundo artístico las 3 imágenes talladas por Diego de Robles? Bueno, pues aquí podríamos enfocar, si hablamos desde el punto de vista técnico, las imágenes nos presentan unas soluciones técnicas extraordinariamente importantes para la época. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, las soluciones técnicas que se dio a la imagen misma por parte de Diego de Robles, pues se habla, por ejemplo, de que estas imágenes, la imagen del cisne concretamente, nos presenta una alteración en el color de sus mejillas, por ejemplo, cuando realiza viajes largos, ¿no? Esta, al parecer, fue una técnica que se aplicó en la colonia y que posteriormente no pudo ser, digamos, reeditada, no pudo ser copiada, ¿no? Entonces, técnicamente se admira esta situación en las 3 imágenes, se dice, tanto la del cisne, del Quinche y del Umbicí, que tienen este acabado preciosista de las imágenes de la Edad Media, ¿no? Con con la técnica del repujado en pan de oro, puesto que la imagen de la Virgen del Cisne inicialmente tenía un traje tallado en la misma madera y embellecido, ¿no? También pues es muy destacable en la técnica artística la carnación de la imagen, porque su rostro muy suave, ¿no?, era conseguido pues a través de la frotación, ¿no?, para obtener ese brillo tan natural y pues yo diría tan atrayente que tienen estas imágenes. ¿Hay documentos que nos hablen en qué se inspiró el artista para lograr estas maravillosas réplicas? Bueno, se dice que la imagen del cisne, el artista Diego de Robles la hizo en el modelo de una imagen de España, ¿no? La imagen de la Virgen de Guadalupe de Cáceres, concretamente, en España. La advocación de Guadalupe, pues una advocación que había tenido muchísima importancia, que tuvo mucha importancia en España y que tuvo mucha importancia en México, ha tenido tradicionalmente mucha importancia en México. ¿Robles es un artista católico? ¿Está considerado como católico? Sí, al menos esa es la referencia, ¿no?, que existe. En aquel tiempo, pues los escultores trabajaban muy influidos por la fe católica. ¿Estas 3 imágenes talladas por Robles están consideradas todas como milagrosas? Sí, precisamente por los hechos que se han dado, los hechos, digamos, sobrenaturales de protección al pueblo creyente, ¿no?, están consideradas como imágenes milagrosas. Padre, ¿cuáles se consideran los milagros más famosos y más atribuibles a la Virgen del Cisne? Pues hay de todo, ¿no? Realmente la historia cuenta, sobre todo, pues la intercesión para la gente propia, la gente nativa de allí, que es con la lluvia, ¿no? Pero yo permanecí en el Cisne 3 años, del 90 al 93, trabajé allí. Realmente hay cosas muy extraordinarias, ¿no? Como anécdota nomás, pues
llegó allí una pareja de unos 35 años, llevaban 10 años de haberse casado y no tenían hijos. Habían agotado todos los recursos, ¿no? Todos los medios en tratamientos, pues el que tenía el problema, y no concebían, y al fin que alguien le contó, porque esta pareja era de Quito, que vayan al Cisne y la Virgen obra maravillas. Pues cuentan ellos que vinieron, contaron, a mí concretamente, yo no me acuerdo, su problema, se confesaron y se regresaron, ¿no? Y al año siguiente, eso sí me acuerdo, que vinieron buscándome, pues ahí me conocían todos, y me contaron el caso ya con el niño en brazos, ¿no? Pues así como esos milagros hay tantísimos, porque, no digo, yo tuve la suerte de trabajar allí, de todas partes la gente va a contar sus milagros. ¿Ha creado la Iglesia Católica un sistema que permita cuantificar y evidenciar esos milagros que son múltiples en todo el país y el mundo? No, concretamente, ¿no? A partir de que la diócesis de Loja se hiciera cargo de la administración del santuario, ahí el padre Juan Guanuche tuvo la iniciativa de tener unos libros grandes dentro de la iglesia para que ahí anotaran los milagros. Pero fuera de eso no hay. Quizá como constancia, ¿no? Una serie de placas, una serie de recuerdos que la gente va y deja agradeciendo a la Santísima Virgen por los milagros recibidos. De eso sí, hay cuartos llenos, ¿no? De placas, de tantas cosas. Vamos a hacer un primer corte comercial. Al volver hablaremos de la significación contemporánea de la Virgen del Cisne, patrona de los lojanos. Siempre he creído que debes ser perseverante en todo lo que haces. Estudiar a distancia en la UTPL me dio la oportunidad de ser un abogado y llevar a la par mi carrera policial. La comunicación siempre ha sido algo grandioso en mi vida. Mi experiencia la compartí con mi padre y hermanos. Ahora, todos estamos en la UTPL. Que me permite compartir mi tiempo entre mis actividades, mi familia y mis estudios. La mejor opción para escribir mi propia historia de éxito. Escribe tu propia historia de éxito. Universidad Técnica Particular de Loja. Decides ser más. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores, mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. Mi hobby, navegar en la web. Mi pasión, la comunicación social. Mi hobby, coleccionar. Mi pasión, la economía. Mi hobby, explorar. Mi pasión, la geología y minas. Mi hobby, investigar. Mi pasión, la biología. Haz de tu pasión tu profesión con la UTPL. 23 carreras a elegir. ...230 profesores cursando PhD... prácticas en centros de investigación, intercambio estudiantil. Matrículas abiertas del 27 de julio al 7 de agosto. Mayor información al 2588-730, 2570-275. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. El pasado 20 de agosto, Loja vivió un movimiento interesante e impresionante de renovación de la fe católica. Pese a la gripe porcina que azota a todo el mundo, la Virgen llegó como una tradición más que renueva la fe de los lojanos. Veamos cómo vivieron los lojanos y todo el Ecuador esta importante tradición. ¿Quién es la que viene por el camino como columna de humo, perfumada de mirra y de incienso de todos los aromas? Eres tú, reina mía, la que te escondes en apartados riscos, y desde allí vienes en cada estío, brillante como el sol. ¡Qué bella eres, reina del cisne! ¡Qué bella eres! Así reza una de las estrofas de esta canción emblemática de la devoción a la Virgen del Cisne,
la generala, la Churonita. Sin importar las distancias, el tiempo o inclusive el cansancio, miles de personas provienen desde distintos sectores del país y del mundo en general, todo para participar de esta, una de las mayores peregrinaciones que se desarrollan en el Ecuador y en Latinoamérica. Todo en homenaje a la imagen de la Virgen del Cisne. Lo que me ha motivado mucho es el ver la multitud de gente, la peregrinación. Aquí los devotos venimos con toda fe y devoción. Nada, por venir a ver a la Churonita para pedirle que nos siga dando vida. Viniendo a compartir el camino por nuestra reina. La romería inicia el 17 de agosto cuando la imagen parte desde su basílica en el Cisne. Son 75 kilómetros los recorridos hasta llegar a Loja, 3 los días de peregrinación. Pero existen algunas personas que inclusive caminan más. Manuel Jesús Guamán, de 89 años, inicia su romería en su natal Girón, provincia de La Suay, trayecto que le toma 8 días. Rendido, sin poder caminar, andar, ya tengo mis años. Y es que la fe mueve montañas y borra de la mente del hombre la palabra imposible. Para Vidal Cruz, esta es la premisa que lo motiva a caminar, pese a que no posee sus piernas. Es un devoto fiel de la Virgen del Cisne desde hace 18 años. Por un accidente de la vida, así sin tener conocimiento quién era la Virgen del Cisne, pues se me salió de un rato a otro en una necesidad que tenía. El sol quema y el cansancio apremia, pero esto no es motivo para desfallecer. A lo largo la multitud avanza al son de cánticos y oraciones. Su fe les inyecta fuerzas. Muchos afirman que el sacrificio es retribuido. Sí, ella le volvió la vida a mi madre. Mi madre tenía un tumor hace 15 años. Estaba justo en Loja, en el distrito de Ayora. Ya los médicos la habían desahuciado, todo eso. Y me dijo a mí la enfermera que me venga justo para un 20. Me dijo que la venga a caminar. Yo me vine a las 3 de la mañana caminando del terminal para acá. Y me dijo mi madre que a golpe de 5 de la mañana había sentido una mano así. Y clarito había visto una mujercita así de este porte así. Y nosotros nos fuimos al Cisne. Y ha sido la Virgen del Cisne así como es con las trencitas de ella, la pollerita, como ella misma era así. Y desde ahí tenemos esa devoción ya 21 años. ¿Su mamá se curó? Se curó, todavía vive ella. Y es así, como la peregrinación continúa hasta llegar a Loja. Su arribo da inicio a las festividades religiosas más populares del país. Su permanencia en la capital de la provincia se extiende hasta el próximo 3 de noviembre, cuando en similar recorrido, sus fieles acompañarán a la imagen a su basílica en la parroquia El Cisne. Padre, ¿qué significa en el mundo de hoy la devoción que tienen los lojanos a esta imagen réplica de la Virgen María? Pues es la afloración, ¿no?, de algo innato, de algo que está en lo más profundo del ser humano, el deseo de trascender, el deseo realmente de que alguien lo escuche, lo ayude, esté presente en todas sus actividades, ¿no? Pues desde hace muchos años, pues 400 años, Loja ha ido, diríamos, ¿no?, como genetizándose, digo, porque los lojanos lo llevan en los genes, ¿no?, toda esta tradición, esta devoción a la Santísima Virgen del Cisne, y para ellos realmente es un gusto, una fiesta, una alegría muy especial saber que ella viene a visitarles. La consideran como madre, la consideran como su patrona, como su reina, ¿no? Y por eso, dejando todas las ocupaciones, todas las actividades, van a encontrar, y cuando la encuentran y vuelven con ella, más aún si es que han logrado y han podido cargarlo en sus hombros, pues realmente tienen una satisfacción, algo que les deja como llena el alma, el corazón, y eso les da mucha alegría, mucha paz. ¿Es el acto de religiosidad popular más importante del Ecuador? Pues sí, ¿no? Realmente, pues la Virgen del Cisne es la que más conocida dentro del Ecuador, y sobre todo tiene una característica especial. Además de que hay cantidad de personas que vienen a verla, vienen realmente porque tienen una devoción profunda, vienen a confesarse, vienen a rezar, vienen a hacer sacrificio. No así en otras partes, ¿no? Por ejemplo, las multitudinarias procesiones del Cristo, de Jesús de Gran Poder en Quito, en Guayaquil el Señor del Consuelo, la Virgen del Quinche inclusive, pues
hay mucha gente que allá va, pero no va con ese espíritu de un encuentro con Dios a través de María Santísima. Yo he estado en estos otros lugares que he mencionado, he trabajado inclusive en el Quinche, pero no se percibe aquello. En cambio aquí en el Cisne se percibe cómo la gente va es con esa finalidad, un encuentro con Dios a través de la Virgen María. Doctor Mena, ¿la imagen que se traslada del Cisne hacia Catamayo y luego a Loja es la misma imagen que talló Diego de Robles? Bueno, al respecto se han dado algunas versiones, ¿no?, sobre principalmente que la imagen histórica, como nosotros la conocemos, pues a la que talló Diego de Robles, se habla de que hubo un incendio en la iglesia de San Sebastián en 1954 y que ese incendio afectó gravemente a la imagen, ¿no? Y que por eso pues la actual es una réplica. Pues al respecto, la verdad yo creo que si tomamos nosotros en cuenta la fe del pueblo de Loja, un asunto así no afecta para nada la fe del pueblo, ¿no? Y esa es una situación extraordinariamente grande para destacar, ¿no? ¿Cuál es el valor artístico de la Virgen? Bueno, el valor artístico, como lo decía yo anteriormente, es esa imagen atrayente, ese rostro, ¿no?, dulce y magnánimo que tiene, ¿no?, como quizá ninguna otra imagen que atrae a las personas, ¿no?, que despierta la fe, ¿no?, la fe espontánea de todo un pueblo que se vuelca a recibirla con la esperanza de recibir sus favores. ¿La devoción tradicional que tienen los lojanos ha despertado otras manifestaciones artísticas alrededor del arte religioso, por ejemplo? Y yo pienso que sí, porque a lo largo de por ejemplo, de la historia del arte contemporáneo en Loja, puedo hablar yo y dar testimonio de que, por ejemplo, los estudiantes de nuestra Escuela de Bellas Artes, actualmente Escuela de Arte y Diseño, pues para ellos la Virgen del Cisne ha sido constantemente un motivo de inspiración, ¿no?, porque enlazamos la inspiración artística con el valor cultural que ella tiene, ¿no?, para el pueblo lojano. Es un asunto de tan extraordinaria importancia que el artista se ve entonces en la obligación de reflejar ese infinito amor y esa infinita ternura que tiene la Virgen para poderla pintar, para poder ponerla en un cuadro en relación con ese pueblo que la venera y que pues desencadena, como decía yo al principio, manifestaciones tan grandes de fe. Padre, ¿cómo se educa en la fe católica a través de la Virgen del Cisne? Primero, ¿no?, lo que decía la pregunta anterior que hacía mi compañero, pues es realmente la imagen propia, la histórica, la que viene. No se ha cambiado. Es verdad que sufrió un incendio, algo se deformó el rostro, pero la histórica es la que viene, ¿no? Yo conozco, porque repito, ahí he vivido, he tenido la oportunidad de acompañar, de vestirla, de todas esas cosas, ¿no? Hay muchas versiones, pero esa es la propia, viene la histórica. Allá queda una hermosa imagen, la réplica, pero esa la llaman la acuaductora, esa es la que queda, la acuaductora, la que mandaron elaborar los padres oblatos en el 1960 más o menos. Por supuesto es bonita, es hermosa, ¿no?, pero a veces se confunde, pero la que queda es la acuaductora y la que sale es la histórica, ¿no? Le preguntaba anteriormente cómo se educa la fe católica a través de la imagen de la Virgen, lo que ella representa. Si nos remontamos en la historia, ¿no?, los íconos surgieron en el siglo IV, V, cuando comenzó a desarrollarse el cristianismo, y ahí la mayoría de las personas pues no sabían leer ni escribir. Fue necesario acudir a las imágenes, a las pinturas, etcétera, para de esa manera llegar al corazón de las personas, de los fieles sobre todo. En ese mismo sentido lo mantiene la Iglesia, más como íconos, más como signos, más como algo, diríamos, no tangible que la persona toque, mire, inclusive pues algunos hay aquí cuando vienen con la Virgen del Cisne, lo ven, como decía el doctor, cambia de color y todo eso, ¿no? Entonces mirando como que se despierta en el corazón de ellos la emoción, la fe. Por ese motivo, ¿no hay el riesgo que estas manifestaciones de fe se conviertan en supersticiones? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, y de hecho tenemos que ir purificándonos, y yo acudo sobre todo a los centros de educación, a los niños, a los jóvenes en los colegios, cuál debería ser
el valor que se tiene que dar a los íconos, a las pinturas, etcétera, ¿no? Para que no nos quedemos en lo que se manifiesta, sino realmente en lo que representa. ¿Por qué los grupos alejados de la Iglesia Católica se oponen a la veneración de imágenes? Porque hay este peligro, justamente la propia Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, ¿no? Ha habido esta prevención porque la gente lamentablemente se apega, se identifica con lo material, con lo tangible, y eso es peligroso porque hay mucha gente que de verdad piensa que esa es la imagen la que hace el milagro y se olvida de que es simplemente un medio para llegar a la verdadera imagen, al verdadero Dios que es trascendente. Hace falta purificar, y de hecho en el plan pastoral que estamos elaborando dentro de la diócesis se toca este punto, porque ya se ha mirado, se ha analizado la gran necesidad de purificar la religiosidad popular. Doctor, ¿se ha cuantificado la historia? Nos dice, por ejemplo, desde cuándo los lojanos empiezan a llamarla la Churona, por ejemplo. Bueno, exactamente no, pero realmente al menos no hay referencias históricas, ¿no?, de eso, pero yo creo que eso se enmarca en este proceso de identificación con la Virgen y con la imagen misma, ¿no? Realmente esas muestras de devoción popular se manifiestan pues en situaciones de tanta ternura, al llamarla la Churona, la Viajerita, la Ojonita y todos estos apelativos que no son otra cosa que muestra pues de la infinita ternura y cariño que la Virgen despierta en la gente. ¿Están trabajando los artistas lojanos en réplicas de la Virgen del Cisne que podrían abrir una puerta a las ganancias, a la comercialización de la imagen? No, al menos un proyecto concreto en eso no existe. Lo que yo he sido testigo es de la inspiración, como lo explicaba anteriormente, que han tenido pues nuestros estudiantes, los artistas en general, yo mismo pues de pintar, de hacer de la Virgen pues ese símbolo cultural que es para nosotros los lojanos. ¿La representación estética de la Virgen impacta en el mundo entero? Así es, precisamente la Madre de Dios siempre despierta ternura, ¿no? Entonces para los artistas, como lo decía, pues es una gran inspiración y un medio muy importante de llegar también a la gente, a esa fibra interna para despertar pues la espiritualidad de la gente. Vamos a hacer un segundo corte comercial. Al volver hablaremos sobre la devoción mariana. Acompáñenos, por favor. En todo lo que hace. Estudiar a distancia en la UTPL me dio la oportunidad de ser un abogado y llevar a la par mi carrera policial. La comunicación siempre ha sido algo grandioso en mi vida. Mi experiencia la compartí con mi padre y hermanos. Ahora, todos estamos en la UTPL. ¿Qué me permite compartir mi tiempo entre mis actividades, mi familia y mis estudios? La mejor opción para escribir mi propia historia de éxito. Escribe tu propia historia de éxito. Universidad Técnica Particular de Loja. Decides ser más. En este tercer y último bloque de Punto de Vista trataremos de profundizar sobre qué es y qué significa para el mundo católico la devoción mariana. Padre, en términos teológicos, ¿qué es la devoción a María? Pues a Dios se lo define, ¿no?, como el todo, y ahí está englobado también la paternidad y la maternidad. Inclusive la teología de la liberación comenzó a hablar del rostro materno de Dios, y en la vida real, en la vida cotidiana,
lo más cercano a Dios por el amor, por la ternura, por la preocupación, por la entrega, por el dar la vida a los demás, es la madre, ¿no? Es la madre, es la mujer. En ese sentido, pues la devoción a la Santísima Virgen, pues pega profundamente, se identifica el ser humano con esa persona, pues que lo trajo a la vida y ella a su vez consigue, si es que se quiere hacer un paralelismo, la vida espiritual de Dios. ¿Por qué hay cristianos que no creen en la Virgen del Cisne? No, todos los cristianos creen, lo que sí es que tratan de ponerla en segundo plano. Inclusive los hermanos protestantes de las sectas, los serios, los teólogos serios, pues dan un lugar preponderante a la Santísima Virgen. Lo que sí ellos critican es las exageraciones que tiene la Iglesia Católica al suplantar el lugar de Dios por la Virgen María. ¿Cuánto influyó María en la vida de Cristo? Pues yo supongo que humanamente todo lo que Él fue, ¿no? Todo lo que Él fue, porque con María se crió. María, pues la jovencita de Nazaret, no tenía otros hijos y tuvo que dedicar todo empeño, todo el afecto, todo el amor a Jesús en cuanto a ser histórico. ¿Podemos decir que Jesús, como hijo de la Virgen María, es producto de la educación que recibió de su madre? Pues yo pienso que sí, ¿no? De hecho, también allá viene el análisis teológico de que Jesucristo, además de ser un ser histórico, es el ser resucitado, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, pero eso sería otro asunto. Pero humanamente, si es que hablamos, por supuesto que María tuvo un gran influjo en Jesucristo. Doctor Mena, a su criterio, ¿cuáles son las mejores representaciones iconográficas de la Virgen María? Bueno, se han hecho muchas. Definitivamente hay una que ha tenido mucha difusión popular, que se realizó en España porque era la primera vez que allá en España se tenía los medios, digamos, tecnológicos para hacer una reproducción así. Una reproducción que a muchas personas no les gusta mucho, ¿no? Pero que para el tiempo en que fue hecha, pues era muy significativa, ¿no? Y adicionalmente, pues se han hecho otras versiones, pero pues la verdad es que lo que más se ha querido es intentar tomar como modelo la misma imagen, principalmente el rostro de tanta ternura, como decíamos anteriormente, y entonces este sí ha sido pues digamos el elemento más o la parte de la Virgen más reproducida, ¿no? ¿Qué representa en el arte ecuatoriano la devoción mariana? Yo creo que muchísimo, porque a partir del arte mariano, pues los artistas han podido hacer sus propuestas, ¿no? Y ha sido también una inspiración para plantear nuevas corrientes artísticas, actitudes artísticas que han hecho enriquecer el arte, porque a la larga la labor de los artistas es esa, enriquecer el arte de la mejor manera. Y el arte mariano ha significado mucho, porque esa fuente de inspiración pues ha podido hacer que los artistas pongan lo mejor de su habilidad para representar a la Virgen. En la imagen de la Virgen María, estéticamente, ¿cuánto está representada su función de madre? Bueno, al respecto, a mí me gustaría enlazar con la cuestión histórica, como la advocación de la Virgen es la de Guadalupe. Muchos sostienen que la Virgen, por ejemplo, no debería llevar al niño en sus brazos y que inicialmente no lo tuvo porque la advocación de Guadalupe no lo tiene, ¿no? Pero yo creo que esa es una manifestación, vuelvo a lo de siempre, muy tierna de los habitantes del Cisne, de representar a la madre con su hijo, ¿no? Orgullosa ella de llevar el fruto de sus entrañas pues en sus brazos, ¿no? Padre, de su experiencia en el Cisne, ¿cuál es el proceso de adoración, de respeto que tienen los cisneños a la imagen? ¿Difiere a la de los citadinos? La adoración como tal pues no se puede, ¿no?, fomentar ni mantener, porque la adoración es solo para Dios. La veneración sí, pues realmente el pueblo como tal le quiere mucho a la Virgen Santísima, ¿no? Por ellos madruga todos los sábados para el Rosario de la Aurora, se identifica. Sin embargo, ¿no?, ya en lo posterior, diríamos, un poquito más hablando de lo humano, muchos de ellos y muchas personas inclusive lo ven también como un sustento de vida, ¿no? Para hacer su agosto, porque ahí en esa época es donde
logran económicamente pues solventar algunas necesidades. Vida, ahí como que queda un poco al lado la devoción a la Virgen, claro, porque ya no lo van a ver, todos están trabajando. La vida de la población del Cisne gira alrededor del movimiento religioso. De organizarse para tener sus lugares, ¿no? Sus kioscos de vender toda clase de reliquias, toda clase de recuerdos. Pero realmente falta un poco más que alguien impulse y la misma gente valore y ponga su propia fábrica, porque todos los recuerdos, todas esas cosas lo traen de Colombia, de otros lugares, y ahí no producen. En mi tiempo hubieron esas propuestas, traer inclusive personas que les enseñara a cómo elaborar todos esos objetos para que no tengan que comprar, pero les falta un poco de iniciativa y decisión. ¿Qué le están pidiendo ustedes como representantes de la Iglesia Católica a los feligreses? Pues ahora, hoy por hoy, estamos pidiendo, debido a la emergencia en la que se encuentra, que cumplan las disposiciones emanadas por el Ministerio de Salud, ¿no? Pero por otro lado también que esa devoción les lleve a un compromiso, realmente a mejorar la honestidad, la verdad, la justicia, todos los valores en sus propios hogares, en los lugares de trabajo, porque no tiene sentido venir con tanto sacrificio, ofrecer a la Virgen sus plegarias, su ofrenda, e inclusive volver a la casa y continuar con esos antivalores, ¿no? Entonces la Iglesia está insistiendo mucho en ese compromiso por los valores necesarios y tener una sociedad mejor. ¿Ha cuantificado la Iglesia Católica cuántos peregrinos arriban año a año a Loja por movimientos relacionados con la imagen? Algo de manera técnica no ha habido, ¿no? Que yo conozca no ha habido. Alguna institución que se dedique a aquello no ha habido, pero se estima, ¿no?, que unos 50, 60 mil personas participan al menos en la procesión, en la romería, acompañando a la Santísima Virgen. De ahí durante todo el año que van, en el mes de mayo, en el mes de agosto, septiembre, diciembre también es fuerte, sí se calcula que van más de unas 300, 400 mil personas. Recuerde que Loja vive un periodo de emergencia motivado particularmente por la presencia de la gripe porcina. Su devoción a la Virgen del Cisne también está en respetar las normas de seguridad y de salubridad que ha dado las autoridades competentes. Gracias por honrarnos con su atención de siempre. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Gracias. Gracias.